de la cruz, nos ponemos de pie y en profundo silencio vivamos este relato de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te hubiéramos entregado. Pilato les dijo:
Tómenlo y júguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quién quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió a la ciudad para dirigirse al lugar llamado El Cráneo, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y lo colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego.
Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Quienes puedan, nos arrodillamos en este momento. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandaran retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados lo atravesó del costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tomen asiento un momento, por favor. Saludamos a quienes se van sumando a nuestra celebración presencialmente acá en nuestro templo, también en la transmisión en vivo que hacemos por Facebook, la página de Facebook, también quienes son nuestros vecinos y van escuchando en vivo y en directo esta transmisión por Radio Fusión de Conchalí. Siempre va a conmover la pasión del Señor. Conmueve ver tanto dolor, tanta rabia y frustración en torno a la persona del Señor Jesús. Conmueven también las historias que giran en torno a la presencia del Señor. Conmueve un Pedro que, teniendo la mejor de las intenciones, no está a la altura de su amigo, que cree poder y no puede. Conmueve la frustración y el dolor de haber traicionado a su amigo. Conmueve también el miedo de Pedro de perder la vida, de por querer estar cerca de su maestro puede arriesgar su propio pellejo. Quizás nosotros también hemos tenido que a veces arriesgar la vida por buscar a Dios, por hacer el bien, por tratar de vivir el Evangelio, por ser coherentes, por decir la verdad, por buscar la justicia, por hacerle bien al prójimo. Pero no siempre basta la buena voluntad, el ñeque, la garra, el espíritu de superación. Pedro lo ha entendido bien. Y lo ha entendido con lágrimas. Conmueve también la historia de los discípulos y de las santas mujeres. Aquellas mujeres que aparecen mencionadas porque eran ya referentes para los primeros cristianos, las primeras comunidades, pero que seguramente en ese momento, en ese contexto, no tenían mayor valor. Y son las que están al pie de la cruz. Conmueve la historia del discípulo amado, el único que ha podido estar junto a su maestro, a su amigo, quizás amparado por su juventud. Nadie lo consideraba como potencialmente peligroso. Seguramente un niño, un preadolescente o, en el mejor de los casos, un adolescente, sin valor alguno, también para la época, quienes están al lado de Jesús en sus últimos minutos en la cruz. Conmueve la vida de ellos porque también nos identifica. A veces somos excluidos, a veces simplemente no figuramos para nadie. O a lo mejor, si es que llegamos a tener figuración en nuestra vida, es para condenarnos, para apuntarnos con el dedo. Ellos son los que tienen el privilegio de estar con Jesús en sus últimos minutos. Son, por así decirlo, los privilegiados de siempre en el Evangelio. No los privilegiados del mundo, los privilegiados de Dios. Los que no aparecen, los que no brillan, los que aparecen ocultos. Ahí están, a los pies de la cruz. Y van a ser ellos mismos, su madre, las santas mujeres, el discípulo amado, que van a recibir el tremendo regalo de ser parte de la familia de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Como queriéndonos dar una pista de plenitud y felicidad de la vida. Los que no brillan, los que no aparecen, aquellos que aparecen ocultos, porque les interesa más amar que ser vistos, o cargos, o nombramientos en una comunidad, son los privilegiados de Dios. Conmueve también la historia de José de Arimatea y Nicodemo. De Nicodemo algo se sabe al comienzo del Evangelio de Juan, que se acerca secretamente por la noche para no ser descubierto. Para que Nicodemo haya tenido que acercarse de noche y abandonar seguridades, es porque tiene que haber estado revuelto en su corazón.
También se señala de José de Arimatea que va en secreto, siendo discípulo del Señor, sin haber dicho una sola palabra, en lo más profundo del corazón. Seguramente tú, que estás acá o que nos escuchas en esta transmisión, también secretamente te seduce el Evangelio, te hace sentido, pero como es difícil, como implicaría tolerar la burla y el menosprecio de quienes son nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de quienes se supone confían y quieren lo mejor para nosotros, mejor llevar esto en secreto, lo más oculto posible. Como nos pide la sociedad hoy, excluir de todo lo público y de la sociedad todo aquello que haga referencia a que somos discípulas y discípulos del Señor. Quizás directamente todavía no pasa en Chile, pero en varias sociedades que se declaran cristianas vamos sacando crucifijos, imágenes, nombres, todo aquello que pueda mencionar o hacer alusión a Dios. Ocultémoslo, porque hiere, porque es ofensivo, porque es intolerable. Hay tantas cosas que conmueven en la pasión del Señor. Nuestra vida también. Y aunque nuestros nombres no estén en el relato de la pasión que acabamos de escuchar, sabemos que sí están en un lugar, sí tienen cabida, sí han sido protagonistas. Y esto es lo más hermoso y doloroso al mismo tiempo. Porque tu nombre no está, ni el mío tampoco. Ni porque te llames Nicodemo, ni José, ni cualquier otro nombre bíblico. Tú no estás aparentemente mencionado en él. Pero es el Señor que va cargando con tu historia y con tu nombre. Es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, el Hijo de Dios, que te carga a ti y a mí. Porque no ha habido dolor que el mismo Señor Jesús a lo largo de su pasión, y si somos un poco más temerarios, a lo largo de toda su vida, no hay dolor y dificultad humana que el Señor no haya abrazado en su vida que no te asemeje a Él. No hay dolor que tú hayas vivido, por muy grande que sea, que no se acerque a la pasión de Jesús. Y en ese sentido, Jesús sí sabe lo que es el dolor, sí sabe también lo que es morir. Pero no simplemente un dolor por dolor o morir, por un accidente, ¿no? Por una confabulación sociopolítica entre grupos contradictorios que estaban enfrentados y que encontraron un chivo expiatorio maravilloso, Jesús de Nazaret, un Galileo bastante revoltoso que incomodaba con su discurso. ¿No? Jesús encontró la muerte porque buscaba la vida para ti y para mí, porque amaba. Porque no se busca el dolor por el dolor. Porque no se busca el sufrir por sufrir. No se busca ser mártir para estar en el martirologio, para estar en alguna sala o para ser nombrado en algún documento de la iglesia o de la sociedad. No se busca ser mártir para poder ser alguien en la vida y que me aplaudan y me reconozcan. Para Jesús, el martirio tiene que ver con el sentido de vida, amar y más amar. Y si en ese camino sencillo, humilde, que no brilla, que no se muestra, se encuentra la muerte, será siempre buscando el bien de los demás, poder amar al que no se siente y se descubre amado, para poder servir a aquel que ha sido abandonado, para poder integrar a aquel que ha sido excluido, para poder sanar a quien ha sido dañado. Solo en esa línea tiene cabida el martirio. Por eso este día es santo, porque aprendemos de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Aprendemos a amar y servir. Y si comparamos nuestra vida con la del Señor Jesús, que puede quedarnos gigante, sí, y nunca ha sido la idea de que sea igual, porque no podemos competir con el Creador. No viene a ser competencia al Señor. Simplemente hacemos alianza, somos discípulos. Vamos aprendiendo. No importa nuestra edad, los años que llevemos en la comunidad, la formación que hayamos tenido, académica, religiosa.
Tú y yo somos discípulos y todos los días vamos aprendiendo un poquitito más del Evangelio. Y hacemos esto, celebramos esta liturgia en un tono austero, algo triste, reflexivo, para que nada nos distraiga del amor infinito de Jesús, que por amarte e integrarte a la vida, Él mismo ha sido capaz de abrazar la muerte. A Jesús, el Señor, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oración universal. La liturgia de la palabra concluye con la oración universal. Como comunidad parroquial, hacemos oración de intersección. Al concluir la oración del celebrante, respondemos: amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia, que Dios le conceda la paz y la unidad, la proteja en toda la tierra y nos permita vivir en calma y serenidad para glorificarlo como Padre Todopoderoso. Oremos en silencio. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, llamado por Dios, nuestro Señor, al orden episcopal, que Él lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo, Monseñor Celestino Aoz, por todos los obispos, también por los presbíteros y diáconos que colaboran con ellos en el servicio al pueblo de Dios. Y encomendemos también a todos los que en la Iglesia se esfuerzan por construir el reino de Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados siempre entre tus hijas e hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, aunque no se profesan católicos, para que Dios nuestro Señor reúne y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados
por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, a quienes Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, aunque profesan alguna religión, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no reconocen a Dios, lo niegan o son indiferentes o agnósticos, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, especialmente los de nuestro país, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y en sus decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres, que trabajen decididamente al servicio de una vida más digna para todos, una distribución más inteligente de las riquezas y una justicia transparente y eficaz. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y mujeres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos finalmente, hermanos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de toda falsedad, del hambre y de la miseria. Oremos por los que sufren los horrores de la guerra, especialmente por Ucrania, de las dictaduras crueles, de la tortura, de la persecución y de la violencia. Oremos también por los perseguidos y encarcelados, por los que son tratados injustamente por los hombres, por las víctimas del racismo, por los enfermos, por los moribundos. Oremos por las familias que están atravesando momentos de prueba y sufrimiento a causa de falta de trabajo, del desencuentro, de la separación, de la pobreza, de la inseguridad. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adoración de la cruz. Hermanos, concluida la liturgia de la palabra, iniciamos la parte más importante de esta celebración,
Vamos a celebrar la victoria de la cruz. Adoramos a Cristo crucificado, que venció a la muerte y es signo de resurrección. Miremos hacia el fondo para recibir la cruz. Se nos invita a mirar el árbol de la cruz. Miramos, contemplamos, adoramos y aclamamos porque creemos en el triunfo salvador de Jesús. Respondemos al anuncio del celebrante: vengan y adoremos. Al mismo tiempo, las personas que puedan se arrodillan. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Se va haciendo palanca. Entrando a poco.
Traslado el Santísimo Sacramento al altar. Sobre el altar se extiende el mantel. Como si nos dispusiéramos a recibir la comunión, podemos armar una fila acá al medio de nuestro templo, siempre conservando la distancia, para poder venir a adorar al Señor. Todavía estamos en pandemia y necesitamos cuidar las medidas sanitarias. Por eso no podremos tocar el crucifijo. Y nuestra adoración será contemplar y hacer una pequeña venia a la cruz, para que todos podamos en su debido momento poder también adorar al Señor. En una sola fila entonces, de manera ordenada, pausada, respetando la distancia, podremos adorar la cruz con una venia hacia ella. Se invita a saludar al Señor con una venia solamente.
Sobre el altar se extiende el mantel y se coloca el corporal y el misal. Luego el sacerdote trae el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva, mientras todos permanecen en pie y en silencio. Nos ponemos de pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Eucaristía que celebramos ayer nos alimenta también hoy. Nos acercamos a comulgar procesionalmente, proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Lo hacemos en forma ordenada, según las indicaciones del sacerdote. Hacemos 3 filas, una en el pasillo principal y otra en los pasillos laterales. Habemos 3 ministros para repartir la comunión. Es importante que, como estamos todavía en pandemia y hay que cuidarnos, hay que recibir la Sagrada Comunión con la mano y poder comulgar en el mismo momento, no llevarse la Sagrada Hostia para el puesto o para la banca. Se comulga delante del ministro.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que puedan inclinar su cabeza para recibir la especial bendición en esta liturgia de la Pasión. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que a continuación tenemos la celebración del Vía Crucis, aquí en el patio y la explanada de nuestro templo, y recordarles también que el día de mañana, por la noche, estaremos celebrando la Sagrada Vigilia Pascual, la resurrección del Señor Jesús, a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Recuerda traer tu velita para poder celebrar dignamente y con mucha alegría la resurrección del Señor Jesús. Eso es para mañana en la noche. Hoy seguimos en Viernes Santo, seguimos, por cierto, en el clima de recogimiento, por eso pasaremos al Vía Crucis. A la salida estaremos haciendo la colecta por los santos lugares. Una vez al año, precisamente el Viernes Santo, de todas las liturgias, de todas las comunidades que celebran la Pasión del Señor, se reúne una colecta que va precisamente en ayuda de mantener y de proteger los santos lugares en Tierra Santa. El Santo Sepulcro, el lugar del nacimiento del Señor Jesús, el Monte de los Olivos y tantos otros lugares que permiten que cristianos de todas las generaciones puedan encontrarse en los mismos lugares en donde ocurrieron los hechos narrados en los Evangelios. Es importantísima la labor que se realiza con esos fondos y por eso todos los creyentes y todos los cristianos que participamos de la liturgia de la Pasión contribuimos con esta colecta una vez al año a cuidar los santos lugares que fueron testigos de los misterios de la salvación. De mi parte, me despido, un saludo, una bendición y que podamos mantener en lo posible este espíritu de silencio, de recogimiento, concentrándonos en la pasión y muerte de nuestro Señor.